En el dinámico mundo empresarial de hoy, la formación permanente se ha convertido en un pilar fundamental para el éxito y la innovación. Sin embargo, surge una pregunta crucial. ¿Formar sale caro, sale costoso? Este interrogante no solo nos afecta como individuos en nuestro desarrollo profesional, sino también a las empresas que buscan mantenerse competitivas en un mercado en constante evolución. Por eso hoy en Hablando de Negocios vamos a explorar desde la perspectiva de nuestro compañero líder empresarial Johnny Fayad sobre la importancia de la formación continua. Además, vamos a analizar cómo la formación permanente puede influir en la productividad, la creatividad y la capacidad de adaptación de las organizaciones. Hoy Johnny nos acompaña desde otro punto de la región. ¿Cómo estás, Johnny? ¿Cómo vas? Bienvenido. Muy bien, Lina. Muchas gracias. Gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia. Claro que sí. Bueno, igual nos complace que estés con nosotros. Y para hablar de este tema chévere, ¿formar sale caro? ¿Por qué titularlo así? Cuéntanos. Fíjate, Lina, tú sabes que yo siempre he sido partidario de que las personas deben autoformarse. Hay una ley que no está probada científicamente, pero hay como un acuerdo general en la academia. Es que la formación de los individuos es 70% su desempeño en su trabajo, 20% la interacción que tiene con sus pares, con sus amigos, con sus familiares, con su pareja, y 10% de la autoformación o de la formación formal vía universidades o institutos, presencial o virtual, o a través de podcasts, videos, artículos y demás. Claro. Y muchas personas piensan que ese 10%, tanto inclusive gerentes de compañía como individuos mismos en las organizaciones, creen que ese 10%, que serían unas 4 horas a la semana, es muy caro dedicarle tiempo a eso, y por lo tanto existe como ese criterio que la autoformación cuesta mucha plata. Y a mí me parece que sí cuesta plata, pero es más caro no hacerlo. Justamente, bueno, tú me mencionabas una frase de Richard Branson, líder de Virgin, que dice, ¿qué es más caro? Gente no formada y que se quede en la empresa, o gente que se forma, que estudia y que quiere irse, digamos, a otras partes a desarrollarse profesionalmente, pero que quiere igual quedarse porque la empresa tiene una muy buena cultura organizacional. Ok, gracias. Es que esa frase de Richard Branson es una frase extraordinaria. Es mejor tener gente formada que se quiera ir que gente no formada que se quede, Sí. porque la gente formada tiene algo que se llama amplitud mental, y la amplitud mental traspasa la actividad propiamente dicha del desempeño de tu cargo, y te puedes tú darte cuenta que hay temas periféricos alrededor de tu desempeño profesional que son súper importantes y que te ayudan mucho al desempeño. Y Richard Branson lo tiene clarísimo. Yo prefiero esas personas aquí en mi compañía que van a volar con los motores apagados, que se le va a abrir nuevos mundos, que van a ser creativos, que le van a aportar mucho más a la compañía, que la persona que se anquilosa ahí y que nunca pasa de ese 90%. O sea, está bien con el 90% y se siente cómodo, pero debería estar en el 100 mínimo o el 110. Yo ahí hago una pregunta, y la pregunta para todos es: ¿estamos dedicando 4 horas semanales o 16 horas al mes al tema de la autoformación? No sé. Es una pregunta ¿Cuál para... será la respuesta? Bueno, pero cuando hablamos, Johnny, de autoformación, no nos estamos refiriendo solo a cursos o talleres en los que uno se inscriba. Estamos hablando de todas las lecturas que podamos hacer en distintos formatos, digamos, ¿sí? Bueno, hay gente que, digamos, por alguna razón no quiere hacer una especialización, una maestría, sea por tiempo, sea por dinero, sea porque le da, digamos, cierta jartera estudiar para los exámenes. Pero entonces existen la opción de otras formas. Por ejemplo, la gente dice, es que a mí no me gusta leer. Yo, ok, perfecto.
Pero la nueva lectura, ¿qué es la nueva lectura? Lina, la nueva lectura son los videos, Exacto, son los eso me refiero. podcasts. Sí, te decía que a eso me refería. Lectura es estar, digamos, en contacto permanente con otras formas de información. Claro, mira, escuchar este programa, por ejemplo, en toda la variedad que tú le das a este programa, en todos los espacios de aprendizaje que hay en la emisora de la universidad, ver videos de contenido, escuchar podcasts o verlos también de entrevistas, eventualmente escuchar a algún autor que a ti te guste y que tenga algún tipo de conocimiento. ¿Cuánto tiempo pierde uno en TikTok y en Internet o en Instagram o en aplicaciones diversas viendo cosas que no te ayudan para nada en la autoformación? Mucho tiempo. Yo una vez le pregunté, Lina, a los estudiantes cuando estaba dando clase y me decían que demoraban entre 3 y 4 horas en Instagram durante el día. ¿Cómo ves tú eso? Un montón de tiempo. Y eso se convierte en un problema de productividad, además. Claro, un problema de productividad, un problema de qué le estás metiendo a tu disco duro, qué tipo de formación estás queriendo tener. Entonces ahí hay una gran diferencia entre la gente que es mediocre y la gente que quiere ser extraordinaria, que da la milla extra de lo que los otros no dan. Por eso digo, la gente cree que la formación es cara, pero es más caro definitivamente no hacerlo. Entonces, mi propuesta es, uno, la gente debe autoformarse, tomar la decisión de formarse, tanto de cursos formales o informales, o toda esta información. Y lo otro es que los gerentes de las compañías deben asignar recursos para que sus equipos de trabajo puedan tener espacios de participación para ampliar su esquema de pensamiento. Exacto, justo para allá iba Johnny, porque ¿cómo es esto? ¿Cómo se evalúa, digamos, el retorno de inversión en programas de formación y desarrollo dentro de una empresa? Y además, ¿qué desafíos enfrenta una organización al implementar programas de formación permanente? Me parecen súper preguntas porque si uno quiere calcular el retorno de la inversión en el cortísimo plazo va a ser muy difícil, porque estas son apuestas de mediano plazo, estas son apuestas de largo plazo, apuestas en donde tú estás invirtiendo en tu gente para que tu gente tenga una mayor productividad, se le ocurran nuevas ideas, se le ocurran oportunidades de mejora, se puedan comparar con el mercado y puedan hacer de la compañía un mejor lugar para prestar un excelente servicio al cliente. Entonces, al final tú lo vas a medir en los indicadores de ventas, de fidelización, de nivel de servicio que tenga la compañía, pero no inmediatamente. Seguramente lo vas a mirar como desempeño de la cultura corporativa, Claro. que es, a mi juicio, uno de los factores de diferenciación más relevantes en el mundo actual. Y los desafíos, Johnny, te preguntaba también por los desafíos que enfrenta una organización al implementar programas de formación permanente. Fíjate, uno de los desafíos más relevantes para implementar programas de formación permanente es cómo eres pertinente en el mercado. Ejemplo, hoy todos deberíamos tener información sobre inteligencia artificial generativa, lo que llamamos ChatGPT hoy y todas las aplicaciones parecidas. Deberíamos tener mucha información sobre eso, de cómo usarlas en beneficio de la productividad. Pero si tú haces un sondeo en la mayoría de las organizaciones, casi nadie sabe cómo puedes sacarle provecho a ChatGPT, por ejemplo, siendo hoy una súper herramienta Sí. de productividad y se puede formar a la gente en eso. Entonces, el desafío está, uno, en que los gerentes de las organizaciones tengan la mente abierta. Dos, en que los empleados comprometidos también sepan que es su responsabilidad la autoformación. Y tres, el mercado va a ciertas velocidades que si tú no te equiparas con esa velocidad,
es un desafío que te va a llevar muy seguramente a que tú mismo bajes la velocidad tuya en el mercado, perdiendo participación o siendo menos rentable que el promedio de la industria. Entonces, los desafíos son enormes. Claro, es decir, que la formación permanente es una responsabilidad compartida, tanto para el colaborador como para la empresa. Y sin duda, yo creo que dejarle todo a la empresa me parece que sería, digamos, injusto. De hecho, yo te digo, en relación con mi historia personal, yo siempre he invertido en mi autoformación y en mi formación. Y la empresa también invierte, pero yo, por supuesto, que invierto mucho más de lo que invierte la empresa, porque a mí me parece que uno debe poderse calificar mejor en todos los estadios de la vida. Y una forma de calificarse mejor es la autoformación. ¿Qué porcentaje dedicas a la semana para tu autoformación? Cuéntanos, Johnny, ya que mencionas tu experiencia. Bueno, te cuento que yo estoy leyendo aproximadamente en lectura entre 45 minutos y 1 hora diaria. Leo. O sea que yo leo en promedio 30 horas al mes. Sí. Adicionalmente, escucho un podcast diario. O sea que me escucho 30 podcasts al mes. Estamos hablando, bueno, un podcast diario es de temas distintos. Escucho podcasts de psicología organizacional, escucho podcasts de entrevistas a emprendedores, escucho podcasts de entrevistas a temas de nutrición y dietética, escucho podcasts acerca de temas del mundo cuántico, escucho podcasts alrededor de la longevidad. Esos son como mis temas. Claro. Escucho Tus temas de interés. Por ahora sí, pero van cambiando, ¿ah? Claro, Van claro. cambiando. Ahorita tengo un podcast nuevo que estoy muy comprometido, que es en relación con la inteligencia artificial. Excelente, excelente, Johnny. Entonces son 30 horas de escucha de podcast en distintos temas. Sí, sí. Y por otro lado veo videos de YouTube o de TED, más o menos unos 8 o 9 videos en el mes, incluida una página que se llama Aprendamos Juntos del BBVA. Uy, buenísima, me encanta. Buenísima, buenísima. Ahí hace poco escuché una que se la recomiendo a todas, de un tipo que se llama Farid Dieck, que es un muchacho, 32 años, psicólogo, filósofo, que habla sobre los aspectos claves del sentido y propósito de la vida. Bien vale la pena escucharlo, es un hombre interesantísimo a la corta edad que tiene. Ese es el tipo de temáticas que son claves para generar amplitud mental. Claro, para generar una buena conversación, para tener una perspectiva amplia de la realidad. De acuerdo, fíjate tú que una de mis hijas me dijo, papi, estoy escuchando un podcast que me dice que debo tener mayor formación para tener conversaciones interesantes, porque siempre terminamos como hablando de lo mismo. Yo le dije, mira, qué maravilla que lo escuches de alguien distinto de mí y le prestes atención a ese alguien. Claro, total. Y, bueno, y que conecten con este tipo de formatos, ¿no? Y que se lo digan a través de ahí. Esa es la idea. Yo digo que cuando uno le apuesta a la autoformación, muchas personas piensan, no, eso es costoso. Pero como dice, más costoso es pasar por ignorante y desconocer muchas cosas que se conectan con la realidad, con el contexto en el que estamos. Fíjate, y una cosa más, Lina, cuando tú la autoformación empiezas a tener temas periféricos a tu desempeño profesional, terminas en algún momento haciendo conexión de puntos para enriquecer tu tarea diaria. Entonces, hasta para eso es importante e interesante. Bueno, Johnny, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos y hablar de este tema. ¿La formación es cara? Es la pregunta que intentamos responder en estos minutos. Muchas gracias, Lina, a ti y a toda la audiencia.